Todos, absolutamente todos, queremos sentir que valemos. Todos queremos sentir que las personas que nos rodean nos aprueban, nos quieren, nos respetan, sienten como nosotros, nos aceptan tal y como somos y queremos encajar. Es una necesidad humana y que todos buscamos. Ahora bien, el buscar constantemente esa aprobación social puede ser una gran fuente de influencia que pueden aprovechar personas que sean expertas en persuasión, que debes tener muy en cuenta y de la que debes protegerte a toda costa. Si te interesaría saber cuáles son los principios psicológicos en los que se rige la aprobación social y cuáles son las condiciones perfectas y óptimas para que esa aprobación social se dé lugar, quédate porque en este vídeo te voy a explicar por qué es tan fuerte la motivación de la aprobación social y qué 3 optimizadores principales se dan para que esa aprobación social tenga más fuerza que nunca. ¿Te interesa? ¡Empezamos! Bueno, muy buenas, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Marc Rodríguez de marcrodri.com y soy psicólogo especialista en inteligencia emocional. Como bien te decía en la introducción de este vídeo, te voy a explicar en qué consiste el principio de aprobación social y cuáles son las 3 condiciones indispensables para que esta aprobación social tenga mucha fuerza y realmente decida por nosotros en la mayoría de ocasiones lo que decidimos hacer, pensar y sentir. Empezaremos por el principio. ¿Qué es la aprobación social o el principio de aprobación social? Todo esto parte de una teoría que desarrolló el psicólogo Robert Cialdini en su famoso libro Influencia. Él determinó que hay 6 factores principales, 6 principios principales que hacen que las personas podamos tener influencia sobre los demás. Que una persona que conozca estos principios y los utilice de buenas maneras será una persona considerada como un líder, como una persona muy persuasiva, como una persona que vende bien, como una persona que ejerce una influencia buena y positiva hacia los demás. Sin embargo, si esa persona que utiliza estos principios de influencia es una persona que tiene malas intenciones, que no quiere el bien para los demás y que lo único que quiere hacer es manipular y beneficiarse de los demás, será un tremendo error que nos dejemos llevar por esa persona y influenciar por esa persona. Por eso, como todo en la vida, las cosas no son ni buenas ni malas. Todo depende de la función y del uso que se dé y de las manos sobre las cuales recaen esas herramientas. El principio del cual vamos a hablar hoy es el principio de aprobación social. El principio de aprobación social, básicamente, lo que nos dice es que nosotros, cuando decidimos hacer algo, actuar de alguna manera, sentir de alguna manera, muchas veces nos guiamos para saber qué es correcto y qué no es correcto observando lo que hacen los demás. Es decir, yo tengo que hacer algo y lo hago en función de si lo hacen los demás o cómo hacen los demás, me fijo. Todo esto parte de una teoría que ya desarrolló el psicólogo Albert Bandura que se llama el aprendizaje vicario. Cuando somos pequeños aprendemos en la mayoría de ocasiones en base a lo que observamos. Observamos a nuestros mayores, observamos a nuestros padres, a nuestros hermanos mayores, a los profesores, a otros niños más mayores. Y ese aprendizaje mediante la observación nos dice qué cosas están bien, qué cosas están mal y nos da como una guía, como una manera de saber actuar y desarrollarnos en el mundo. Por lo tanto, el principio de aprobación social lo que dice es que muchas veces hacemos las cosas porque vemos que los demás las hacen. Ni siquiera nos planteamos ni nos paramos en un momento a pensar si eso lo quiero hacer, si no lo quiero hacer, si me está bien, si no me está bien, si es correcto, si no es correcto. No me lo planteo porque ese principio de aprobación social se relaciona más con el sistema límbico, que es el sistema mental que se basa en las emociones, que decide en base a las emociones. Por lo tanto, siempre que se encuentra una situación en la que el principio de aprobación social se activa, no vas a pensar, no vas a racionalizar, no vas a ser lógico ni lógica. Vas a actuar por pura inercia y es como si en tu mente se activara un clic de activación que hace que hagas lo que otras personas hacen o creen o creas lo que otras personas creen. Esto lo podrás ver, por ejemplo, en Amazon. ¿Por qué te crees que ponen tanto énfasis en las reseñas? Porque saben que cuanta más gente compre ese producto y deje buenas reseñas, más gente lo comprará. ¿Por qué? Por el principio de aprobación social. Si hay mucha gente que está comprando este producto, si hay mucha gente que está diciendo que este restaurante es bueno, si hay mucha gente que me está diciendo que esta formación es muy buena, es más probable que yo me crea, que no sea crítico, que no me pare a analizar de manera objetiva esa formación, ese producto o esa experiencia y que simplemente dé por hecho y llegue a la inferencia de que si hay mucha gente que lo está comprando, que lo está haciendo, será que es bueno. En eso se basa el principio de aprobación social y hay ciertas condiciones que se deben dar para que este principio de aprobación social todavía tenga muchísima más fuerza.
La primera de ellas es la incertidumbre. Para que el principio de aprobación social tenga mucha fuerza, se tiene que dar una condición de incertidumbre, es decir, que no sepas lo que tienes que hacer. ¿Qué pasa normalmente cuando te encuentras ante una situación que no sabes qué hacer? Que preguntas a alguien que lo haya pasado, que te fijas en lo que están haciendo los demás. En esto se basa el optimizador de la incertidumbre. Cuando dudamos, cuando no sabemos qué hacer, cuando tenemos incerteza, recurrimos a mirar lo que están haciendo los demás para saber cómo tenemos que actuar. Esto es muy interesante. Si tú un día vas por la calle en un sitio muy concurrido y miras hacia el cielo, primero más de una y de dos y de tres personas te observarán y echarán un vistazo al cielo por si acaso para ver qué estás mirando. Ahora bien, si en lugar de ser tú solo te juntas con un grupo de 10, 15, 20 amigos y todos a la vez empezáis a mirar al cielo, te puedo asegurar que muchísima gente se parará y mirará al cielo por si acaso. ¿Por qué? Porque no es una situación de incertidumbre. Tú no sabes qué está pasando o por qué la gente está mirando al cielo. Pero por si acaso tú también miras. No vaya a ser que te estés perdiendo algo o que haya algo de riesgo que no estás teniendo en cuenta y que tienes que tener en cuenta. Por lo tanto, el primer optimizador de este principio de aprobación social sería el principio de incertidumbre. El segundo de ellos es el muchos. Ya te hacía un poquito de spoiler cuando te explicaba hace unos minutos el tema de Amazon, por ejemplo. Cuanta más gente está haciendo algo, significa que, oye, eso es una buena decisión, que eso es correcto. Esto, si te paras a pensarlo y a analizarlo racionalmente, en el fondo es una tontería, porque el hecho de que muchas personas estén haciendo algo no significa que ese algo sea bueno, ni positivo, ni que te aporte nada, ni que sea algo que tú también debas hacer. Pero el efecto de los muchos tiene un efecto muy fuerte en nosotros y es un principio de persuasión y es un principio de influencia muy potente. Cuando mucha gente está haciendo algo, es muy probable que tú lo hagas también sin ni siquiera plantearte si es algo que quieres hacer o que no. Simplemente como mucha gente lo está haciendo, tú también lo haces. Se hizo un experimento muy interesante en el que se abría un ascensor que cabían a lo mejor 10 personas y la persona que lo estaba esperando era el sujeto del experimento. Cuando se abría el compartimento del ascensor, veía que todas las personas estaban de espaldas, es decir, estaban de espaldas a la puerta, todos estaban mirando hacia la pared, ¿no?, del ascensor. ¿Qué pasaba? Que prácticamente en el 80-90% de los casos la persona entraba directamente y no se giraba hacia la puerta, se quedaba mirando hacia la pared, de manera que cuando la puerta se volviera a abrir, le estaría dando la espalda a la siguiente persona. Cuando se le preguntó a estas personas por qué se habían puesto de espaldas, ni siquiera lo pensaron, dijeron, bueno, como todo el mundo estaba de espaldas, yo también me puse de espaldas, ni siquiera me lo planteé. Es por eso que te digo que muchas veces esto se produce de manera automática y se produce como un clic de activación, porque ni siquiera te paras a plantear por qué la gente está haciendo eso. Simplemente, si todo el mundo lo está haciendo, pues debe ser por algo, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta que tanto el principio de incertidumbre como el principio de muchos tienen un poder muy potente cuando hablamos de influencia y de persuasión. Por lo tanto, si hay una situación en la que estés en incertidumbre y que mucha gente está haciendo algo, es todavía más probable que hagas lo que está haciendo la mayoría. Y por último, el tercero y la tercera manera, ¿no?, de que esta aprobación social tiene más fuerza y tiene más potencia a la hora de influir. El tercer optimizador, como llamaríamos, es la semejanza. Es decir, tendemos a hacer cosas de manera más habitual, de manera más frecuente cuando la persona que lo está haciendo es una persona con la que consideras o tienes cierta semejanza. Es decir, si yo soy un chico joven que está estudiando, que está en la universidad y veo que mucha gente de mi clase, que está en mi misma condición, que tiene más o menos mi misma edad y que está más o menos en la misma situación vital que yo, está haciendo algo, es posible que ni siquiera me plantee si es algo bueno o algo malo, porque esa semejanza, esa similitud con esa persona hace que yo no me cuestione lo que está haciendo, simplemente por aprobación social, por encajar, por sentir que formo parte del grupo y por sentir que lo que estoy haciendo me va a ayudar a tener mejores conexiones y mejores vínculos con los demás, ni siquiera me lo voy a plantear. Y como son semejantes a mí, pensaré, oye, si ellos lo están haciendo y a priori parece que estamos en la misma situación y que todos estamos más o menos en la misma onda, ¿por qué no iba a tener que hacerlo? ¿Por qué yo no iba a hacerlo? Esa semejanza potencia este principio de aprobación social y que hagamos cosas sin ni siquiera plantearnos si queremos o no. Si mis semejantes, si las personas que se parecen a mí o a mi situación lo hacen, ¿por qué yo iba a ser diferente? ¿Por qué yo iba a ser el raro? ¿Por qué yo iba a hacer algo que no va con mi grupo normativo?
¿no? Es muy importante tener en cuenta estos 3 optimizadores. ¿Por qué? Porque si tú primero conoces el principio de aprobación social, el principio por el cual en la mayoría de casos observas lo que hacen, lo que dicen, lo que piensan y lo que sienten los demás para saber cómo actuar de manera correcta, ya has ganado mucho. Porque en muchas ocasiones te preguntarás, oye, ¿esto lo estoy haciendo porque lo está haciendo todo el mundo? ¿O porque estoy observando lo que hacen los demás? ¿O porque realmente siento que esto que estoy haciendo es algo que conecta conmigo, con mis valores, con mis objetivos, con mi propósito, con lo que realmente quiero? Simplemente conocer este principio ya te ayuda mucho a liberarte de esa posible persuasión, de esa posible influencia que te pueden estar generando los demás. Conocerlo ya te ha ayudado muchísimo, pero si además de conocerlo, recuerdas los 3 optimizadores que te he contado, todavía te podrás proteger muchísimo mejor contra este principio de influencia tan básico. Si sabes que cuando no es una situación de incertidumbre, este principio de aprobación social todavía es más fuerte, es decir, que en una situación incierta, que te genera cierta duda, que cierta confusión, sabes que todavía es más fácil que te fijes en lo que hacen los demás, estarás mucho más precavido y no tenderás a caer en el error de hacer lo que hace todo el mundo. Segundo optimizador que hemos comentado, el efecto de los muchos. Cuando veas que mucha gente está haciendo algo y te entren ganas de hacerlo, te pararás un momento y dirás, vale, me está afectando el principio de aprobación social porque estoy haciendo y estoy valorando si algo está bien o mal en función de cuánta gente lo hace. Y segundo, sé que el hecho de que lo haga mucha gente hace que todavía tenga más fuerza ese principio en mí. Por lo tanto, cuando veas que hay mucha gente haciendo algo, te pararás un momento como mínimo y te preguntarás por qué esa gente está haciendo eso y si realmente yo quiero hacerlo. Y por último, el tercer optimizador que hemos comentado, la semejanza. Te pararás y observarás que eres mucho más proclive a hacer cosas o tomar decisiones o a tomar o hacer acciones en función de tu grupo normativo, de las personas más o menos de tu edad, de tu condición. Por lo tanto, te pararás un momento y dirás, vale, ¿estoy haciendo esto porque lo quiero hacer o porque la mayoría de la gente de mi edad, de mi condición, de mi trabajo, de mi grupo de amigos lo están haciendo? ¿Significa esto que no tengamos que hacer lo que hacen los demás o que no tengamos que fijarnos en los demás para aprender? Para nada, no ese es el mensaje con el que quiero que te quedes. El mensaje con el que quiero que te quedes es que en muchas ocasiones creemos que somos totalmente libres de tomar decisiones y de hacer cosas, cuando la realidad es que en muchos casos hacemos las cosas simplemente porque vemos que los demás los hacen. Esto no significa que te tengas que culpar ni que tengas una falta de personalidad. Esto significa que somos seres sociales y que hay una serie de principios psicológicos básicos que nos influyen en la mayoría de decisiones que tomamos en el día. Por eso te he querido traer hoy este principio básico para poder explicártelo, para que lo entiendas y para que te puedas proteger de él. Si te ha gustado este vídeo y te gustaría que hiciera más acerca de los otros principios básicos de persuasión y de influencia, déjame un comentario diciendo qué es lo que más te ha gustado del vídeo y cuáles son los otros principios que te gustaría que trajera un vídeo. Y por mi parte, darte las gracias por haber llegado hasta aquí, mandarte un fuerte abrazo, un saludo y que tengas un estupendo día.